En este video se explica el desarrollo del trabajo número 5 de hidrología, que consiste en el estudio de pozos de extracción de agua en un acuífero. Yo soy Diego Gallardo y junto a mis compañeros Ignacio Rojas y Kevin Valdebenito les vamos a explicar el desarrollo del ejercicio. Antes de empezar con el desarrollo del ejercicio es necesario definir algunos conceptos. En este caso, como se está estudiando la agua subterránea, primero hay que decir que hay varios tipos de aguas presentes en el subsuelo. Entre ellas son los acuíferos libres, acuíferos confinados, acuitardos o acuicludos. Bueno, los acuíferos confinados son estratos de suelo o roca permeable que están entre dos capas impermeables de suelo. Los acuíferos libres solamente tienen en su base una capa impermeable y se considera que está en equilibrio con la presión atmosférica. Los acuitardos son estratos de suelo semipermeable o poco permeable que, a pesar de estar saturados, no permiten que el agua transite con libertad a través de los poros, ya que no tiene muchos poros porque usualmente son suelos más finos, del tipo arcillosos. Pero en este caso, para el ejercicio, se va a estudiar un acuífero libre. Otro concepto importante a definir es la ley de Darcy, que la ley de Darcy describe el cómo se mueve el agua o los fluidos en medios porosos, como el suelo. En este caso, eh, la ley de Darcy define que la velocidad es directamente proporcional al coeficiente de permeabilidad del suelo y al gradiente hidráulico, que es la pendiente que se forma entre una diferencia de altura dentro de una masa de agua y por la longitud que tiene. Es importante señalar que mientras más permeable sea el suelo o más poroso sea, más grande va a ser el coeficiente de permeabilidad. A continuación se va a presentar el ejercicio que se solicita resolver. Dice, se tiene un acuífero libre en el que se desea construir un pozo. Se sabe que en el pozo tendrá un diámetro de 9 centímetros, extraerá un caudal de 14 litros por segundo y se encontrará a 27 metros de un piezómetro. Además, se sabe que existe un pozo en un predio vecino que tiene un diámetro de 9 centímetros, tiene una capacidad máxima de extracción de caudal de 11 litros por segundo y se encuentra a 44 metros de un piezómetro. Para verificar su funcionamiento, la distancia entre los dos pozos será de 220 metros. Cuando se hace trabajar el pozo del predio vecino, el abatimiento registrado en su piezómetro es de 20 metros. Por análisis teórico práctico, se estima que el pozo que se construirá producirá un abatimiento en el piezómetro que se encontrará de 35 metros. En estudio realizado, el acuífero se sabe que la potencia del mismo es de 51 metros y su conductividad hidráulica o coeficiente de permeabilidad es de 0,9 metros por hora. Entonces se pide determinar la profundidad del pozo por efecto de la extracción propia, determinar la profundidad del pozo si se encuentra funcionando y se encuentra funcionando el pozo del predio vecino, y también determinar la profundidad del pozo si se está funcionando él y el pozo del predio vecino y existe la pared impermeable a 150 metros del emplazamiento del pozo. Para poder calcular la profundidad del pozo, es necesario usar la fórmula de tiempo, para determinar los conos de abatimiento de agua en acuíferos libres. Esta fórmula relaciona las alturas del abatimiento en dos puntos de comparación con el radio desde el pozo hasta ese punto. Por ejemplo, desde el punto del piezómetro y hacia otro pozo vecino, por ejemplo. Esta fórmula relaciona el logaritmo natural de los radios, de la diferencia entre los radios, la división, con el caudal y la conductividad hidráulica. El abatimiento aquí es la diferencia entre la potencia del acuífero y la parte que está quedando sin agua, una vez que la bomba empieza a funcionar. En la pregunta A se pide determinar la profundidad del pozo por efecto de extracción propia. Para esto necesitaremos el pozo A, ya que este pozo será el que se quiere construir. Los datos del pozo A se entregan en el enunciado, a excepción de H1, que corresponderá a la potencia menos el abatimiento teórico registrado por el pisómetro. Para obtener este cálculo se necesitará de la ecuación que rige
el nivel freático en un acuífero libre, en el cual tendremos los siguientes parámetros. El H1 corresponde a 16 metros. El caudal de bombeo Q corresponde a 0,014 metros cúbicos por segundo. El radio del pozo R2 corresponde a 0,045 metros. La distancia del pozo y pisómetro corresponde a R1, en este caso son 27 metros. La conductividad hidráulica K está dada en metros por hora, la cual fue llevada a metros por segundo. Todos estos datos que están acá se pueden ocupar en la fórmula de ecuación general de flujo subterráneo para obtener H2, pero este no es lo que se está buscando, ya que H2 correspondería a esta altura, y lo que se busca es la altura de descenso, la cual corresponde a la potencia menos el H2. En este caso, da una profundidad de 39,1 metros. En la pregunta B, lo que se pide calcular es la profundidad del pozo por efecto de atracción mutua. Esto quiere decir del pozo A con el pozo vecino. En este caso, el pozo vecino sería el pozo B. Los datos del pozo B son extraídos del enunciado, menos el H1, el cual se calcularía igual que en el caso anterior, que corresponde a la potencia menos el abatimiento. En este caso, H1 da 31 metros. El caudal de bombeo corresponde a 0,011 metros cúbicos por segundo. El radio del pozo, que corresponde a R2, serían los 220 metros. Esta es la distancia del pozo vecino con el pozo A. A este pozo esa distancia se le debería restar el radio del pozo A, pero como es tan pequeño, no causará gran diferencia en los cálculos. La distancia del pozo del pisómetro corresponde a R1, que son 44 metros, y la conductividad hidráulica K fue llevada a metros por segundo. Estos datos se pueden ocupar en la ecuación general de flujo subterráneo para obtener H2. Como anteriormente no es lo que se buscaba, hay que realizar la resta entre la potencia menos el H2 para obtener la altura de descenso. Pero como en este caso es efecto es una extracción mutua, se debe realizar una suma de la profundidad A más la profundidad B. En este caso darían 58,74 metros. Hola, buenas. Mi nombre es Ignacio Rojas y presentaré la continuación de nuestro estudio. Para esta parte se pide determinar la profundidad en el pozo si está funcionando él y el pozo del predio vecino y existe la pared impermeable a 150 metros del emplazamiento del pozo que se desea construir. Primero entenderemos qué ocurre cuando hay una pared impermeable. Acá tenemos el pozo y la altura del agua, la línea calipso, y el descenso del agua ocurre de esta manera indicada con la línea de color rojo. Entonces, si existe una pared impermeable en el predio vecino del pozo, el acuífero en la sección superior a la derecha del pozo va a dejar de ocurrir y el abatimiento correspondiente no ocurrirá, valga la redundancia, pero esta pared produce que esa área se refleje generando un doble abatimiento, como se puede observar acá. Esto produce que el descenso de nivel de agua de este lado del pozo sea mayor que el del otro lado. Para simular el comportamiento del abatimiento, se genera un pozo idéntico al pozo en análisis hacia el otro lado de la pared, con la misma distancia del pozo original. Dado que este pozo es exactamente igual al otro, provocará un nivel de descenso de la misma forma que el pozo original. Entonces el área que produce el pozo espejo en la zona superior será igual a la que se perdía anteriormente del abatimiento del pozo original, que llegaba hasta la pared impermeable. Entonces, al sumar ambos abatimientos, se justifica el comportamiento de descenso del agua por este lado de la pared. Para los efectos de cálculo de esta pared, se simulará que la pared no existe y se genera el funcionamiento del pozo espejo. Acá se puede visualizar
la vista en planta de los pozos existentes y los pozos espejo. Se debe emplazar los pozos espejo de los pozos existentes, donde para el pozo A se encuentra a 300 metros ya que la pared se encuentra a 150, por lo que se explicó que el pozo espejo se emplaza a la misma distancia desde la pared, pero hacia el otro lado. Para el pozo B' se considera la distancia desde A, obteniendo esa distancia mediante Pitágoras, utilizando como cateto la distancia entre A y A' y entre A y B. Para el cálculo de profundidad de los pozos, se utiliza el mismo método de cálculo que utilizó mi compañero anteriormente, donde primero calculamos el pozo A y B. Acá primero se calcula el pozo A' con los mismos datos con los mismos datos de A, ya que es un pozo espejo, pero varía el radio donde se utiliza la distancia entre A y A', como se mostró previamente. Para B se realiza el mismo procedimiento con los mismos datos del B anterior, pero con la distancia entre A y B', como ya se explicó. A la altura obtenida se le resta la potencia del acuífero. Entonces la profundidad obtenida para A' es de 33,71 metros y la profundidad obtenida para B' es de 19,52 metros. Para el funcionamiento de ambos pozos se sumarán las influencias de los pozos y los pozos vecinos, obteniendo una profundidad total de 111,95 metros. Y así finaliza nuestro estudio. Gracias por ver nuestra presentación.